Meditemos un par de cosas brevemente de este capítulo para poder seguir adorando a nuestro Señor. Y en primera instancia quisiera enfocar algo para aplicarlo de manera muy directa y particular a nuestras vidas a través de lo que hemos podido leer el día de hoy en el capítulo 11 del primer libro de Samuel. El texto nos habla, nos relata una circunstancia en particular. Se nos dice que los amonitas, descendientes de Lot, están buscando atacar a una de las tribus, a una de las ciudades de una de las tribus del pueblo de Israel, los de Jabes de Galaad. Esta ciudad en particular se encontraba del otro lado del río Jordán, en aquella región que cuando los israelitas estaban por conquistar la tierra prometida, recordaremos que a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés le fueron dadas regiones que se encontraban del otro lado del río Jordán. Y esta ciudad en particular, Jabes Galaad, se encontraba en esa área. Naas era uno de los hombres que se encontraban atacando constantemente a aquellas tribus, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Y en el contexto, en el pasaje de las Sagradas Escrituras se nos está hablando de cómo es que este fue para sitiar a aquella ciudad de Jabes de Galaad, amenazando con conquistarla por el uso de las armas, por el uso de la fuerza. ¿Cuál fue la respuesta de los habitantes de esta ciudad? Bueno, ellos lo que buscaron hacer fue establecer un pacto, una alianza con el enemigo. Ante la perspectiva de ser conquistados y el temor que se albergó en su corazón, la respuesta que a ellos les pareció más correcta o la acción que les pareció más correcta fue el hecho de pactar, de hacer alianza con aquel pueblo enemigo. Se ofrecieron como tributarios ante los amonitas y ante este hombre llamado Naas. Y de aquí es de donde quiero extraer una aplicación para nuestras vidas. Naas o Nahash en el hebreo significa literalmente serpiente, víbora. Esto me llevaba a meditar un poco en la forma en la que los cristianos, ante la perspectiva muchas de las veces de ser o de enfrentarnos a nuestros enemigos, podemos llegar a sentir temor y lejos de aferrarnos a la gracia de Dios en Cristo, buscamos hacer alianza y pacto con nuestros enemigos. En medio del temor, de la tribulación, de las diferentes aflicciones que a menudo los cristianos enfrentamos, muchas de las veces la tentación es a pactar con el pecado, pactar con el enemigo, en busca de tratar de simplemente sobrellevar las circunstancias sin salir lastimados o heridos. Y al meditar en estas cosas recordaba la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, cuando advertía a su iglesia, advertía a sus discípulos de la realidad y el hecho de que a menudo seríamos perseguidos, enfrentaríamos diferente tipo de oposición en nuestro caminar cristiano. Y particularmente en el versículo número 28 de ese capítulo 10, nuestro Señor advierte a su iglesia diciéndoles: pero no temáis. No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero que no son capaces de destruir su alma. Debemos temer más bien a Dios. Es la enseñanza que Cristo daba a sus discípulos. Y creo que es oportuno recordar esa realidad en nuestra vida cristiana, amados hermanos. Nos encontramos en un mundo que a menudo va a presentar oposición al mensaje del Evangelio. Va a presentar rechazo al cristianismo, va a presentar rechazo a las prácticas que la palabra de Dios nos manda a llevar a cabo. Satanás, los hombres, el pecado,
constantemente se van a oponer a Dios, a Cristo y a su pueblo. Y en tales circunstancias a menudo podremos ser tentados a entrar en alianza y en pacto con nuestros enemigos, pero lo cierto es que hoy debemos ser recordados que somos llamados a temer a Dios y no al hombre. Decía un comentario que leía: la libertad del temor del hombre proviene del temor al Señor y juez de todos los hombres. Es a este Dios, al Dios vivo y al Dios verdadero, a quien somos llamados a temer en realidad antes que a los hombres, porque en última instancia en Mateo 10:28 se nos enseña que el que tiene la potestad, el que tiene la capacidad de destruir nuestras almas, y cuando la Biblia habla de destruir no habla de aniquilación, sino habla de un castigo, de un tormento, de una ruina a nuestras almas. El único que tiene tal potestad en realidad es nuestro propio Creador. Es Él, y es a Él a quien deberíamos temer y no a los hombres. Es verdad, suena fácil decirlo. Si nos pusiéramos en los zapatos de estos hombres, de los habitantes de Jabes de Galaad, y viéramos a ese poderoso ejército amenazándolos y a punto de sitiarlos, tal vez pudiéramos considerar la respuesta que ellos ofrecieron, amados hermanos, pero es ahí donde recordamos que el cristiano es uno que vive por fe. Y no una fe ciega, sino una fe puesta en la palabra y en las promesas de nuestro propio Creador. Y aunque es cierto que en este mundo tendremos que enfrentar aflicciones, hemos de recordar y hemos de confiar que nuestro amado Señor Jesucristo ha vencido ya a este mundo. Y las tribulaciones que padecemos en este mundo son llamadas por el apóstol Pablo leves y momentáneas, comparadas con la eternidad que nos aguarda en virtud de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es una aplicación sencilla que quería traer a nuestros corazones, pero quisiera enfocarme en lo que yo creo que es la idea central de este pasaje. El capítulo 10, la semana anterior que meditamos, ya casi en su parte final, nos ofrece un detalle particular acerca del origen de Saúl. En el capítulo 10 vimos que Saúl fue ungido para ser el primer rey sobre el pueblo de Israel. Y en este capítulo 11 vemos cómo es que el pueblo de Israel unánimemente reconoce ahora ya a Saúl como rey, después de lo que leemos y después de lo que lleva a cabo aquella campaña de guerra en la que liberta a Jabes de Galaad y defiende al pueblo de esta manera. Pero en el capítulo 10, en la parte final, se nos da un detalle particular acerca del origen de Saúl. Dice allí: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Anteriormente ya habíamos leído en el capítulo 9, versículo 21, cuando Samuel se acerca a Saúl para identificarlo como aquel que Dios había escogido para ser el próximo rey de Israel. Saúl decía: pero ¿quién soy yo? Si yo pertenezco a la tribu más pequeña de la nación de Israel y soy de la casa más pequeña de la nación de Israel en medio de esa tribu de Benjamín. Bueno, ahora podemos entender a la luz de este versículo 26 del capítulo 10 a qué se refería Saúl. Y es que si hacemos un poco de memoria, hermanos, en el libro de los Jueces, en el capítulo 19, se nos narra uno de los episodios más lamentables en la historia de la redención. Aquella ocasión en la que un levita fue en busca de su mujer, una concubina que él tenía, para traerla de regreso a casa. Y cuando venía de regreso hacia su lugar de origen, él era un efrainita, se nos dice que la noche lo agarra en un lugar llamado como Gabaa. ¿Y de dónde era Saúl? De Gabaa. Y es ahí donde leímos en aquella ocasión, y podemos seguir leyendo en muchas ocasiones con un mal sabor de boca ese capítulo 19 del libro de los Jueces, donde acontece aquella acción tan atroz, en donde hombres que formaban parte del pueblo del pacto acaban con la vida de una mujer de una manera triste y lamentable. ¿Por qué traigo a colación esto?
porque entonces ahora entendemos un poco del contexto del origen de Saúl. Saúl formaba parte de esa ciudad, una ciudad que estuvo a punto de ser exterminada, si ustedes recuerdan, según lo que leímos en el libro de los Jueces. Estuvo a punto de desaparecer, de ser borrada de sobre la faz de la tierra y en medio del pueblo de Israel. Y es de ese lugar de donde Dios levanta y escoge a este hombre para ser el primer rey de su pueblo. Y en el primer libro, capítulo 11 de Samuel, el Señor está recreando algunos de los eventos que ocurrieron en aquella ocasión en el libro de los Jueces. Es de la tribu de Gabá, de donde va a levantar a un hombre que traería salvación al pueblo de Israel. Fue la tribu de Gabá la que trajo ruina en medio del pueblo de Israel en aquel entonces, y ahora por medio de la tribu de Gabá Dios va a traer salvación al pueblo de Israel a través de la persona de Saúl. Si usted observa, cuando Saúl escucha las noticias de que este Nahash está amenazando a Jabes de Galaad con conquistarla y amenazando aún con someterlos y sacar el ojo derecho de todos y cada uno de los hombres que formaban parte de esa ciudad para humillarlos así, traer afrenta al medio del pueblo de Israel. Cuando llegan los informes en los que se pedía ayuda a oídos de Saúl y se da cuenta de que el pueblo se encuentra en lamento, en llanto por causa de esta amenaza de estos enemigos, se nos narra cómo es que el Espíritu de Jehová viene sobre la persona de Saúl y entonces una ira santa se apodera de este varón, de este hombre, y lo que hace es tomar 2 bueyes y partirlos en pedazos. ¿Usted recuerda lo que pasó en Jueces 19? La forma en la que Levita tomó a aquella concubina y la partió en pedazos. Pero ahora Saúl envía esos pedazos a los diferentes lugares de la nación de Israel, no con el propósito de convocar para traer unidad y acabar con una ciudad en medio del pueblo de Israel, sino con el propósito de convocar y traer unidad para defender a una ciudad del pueblo de Israel. Y una vez que hace esto, la Biblia nos dice que el temor de Dios cayó sobre todo el pueblo. Y es entonces que el pueblo sale como un solo hombre y van a defender a Jabes de Galaad. Otro contraste, porque ahora recordemos qué ciudad es Jabes de Galaad. Según Jueces 21, Jabes de Galaad es esa tribu que quedó diezmada por causa de que cuando el pueblo se dio cuenta de que estaba a punto de desaparecer una de sus ciudades y que no había ya más forma de preservar la descendencia, indagaron sobre qué ciudad no había acudido a la batalla en contra de estos benjamitas y se dieron cuenta que Jabes de Galaad no lo había hecho y por lo tanto mandaron y destruyeron a todos los varones de aquella ciudad y tomaron a las mujeres que no habían conocido varón para que éstas pudieran preservar la descendencia de esta tribu de los benjamitas, hermanos. Así que ahora no van a destruir a Jabes de Galaad, en contraste van a defender a Jabes de Galaad. Y podemos ver cómo al final de este capítulo, en contraste con lo que pasó en el libro de los Jueces, cuando después de que no se alcanzaron las suficientes mujeres para los benjamitas, luego mandaron ahora a raptar a otras mujeres de Silo, agregando pecado sobre pecado sobre pecado en el libro de los Jueces, cosas que ya meditamos anteriormente. En contraste, cuando a Saúl se le ofrece el vengarse de aquellos hombres que lo estaban rechazando por rey, él decide preservarles la vida por causa de que Jehová había dado una gran salvación en medio del pueblo de Israel. Podemos ver entonces, a través de esto que estamos meditando, la forma en la que el Señor está recreando en un sentido, pero llevando las cosas a una redención.
Está recreando algunas de las escenas del libro de los Jueces, pero con un propósito redentor, con un propósito para traer gloria a sí mismo y magnificarse a sí mismo por medio de la salvación que está obrando en esta ocasión, en contraste y a diferencia de la tragedia que acontece en el libro de los Jueces. Y esto me lleva a pensar en un principio, hermanos. Y es que esa es la forma en la que el Señor obra una y otra vez. Él toma nuestro pecado para traer redención y luego glorificarse a sí mismo. Todas aquellas actividades y todas aquellas cosas que hicieron en el pasado el pueblo de Israel, ahora Dios las recrea de alguna manera, pero con un propósito de salvación, un propósito completamente distinto. Y esa es la forma en la que ha obrado en muchos de nosotros, hermanos. Decía un puritano acerca de Pablo, que en otro tiempo era perseguidor de la iglesia, uno que atacaba el evangelio. Dios usa ahora ese carácter de aquel hombre, pero para defender y proclamar el evangelio. Hablaba acerca de aquella mujer pecadora, que en otro tiempo usaba quizá sus labios para seducir a los hombres y atraer el pecado. Ahora, después de la obra de Cristo en su corazón, usaba sus labios para besar los pies de su glorioso Redentor. Dios toma nuestros pecados y se glorifica a sí mismo transformándolos de una manera completa cuando Él opera la salvación en nuestros corazones, amados hermanos. Dios toma las trágicas historias que se encuentran a lo largo de las Sagradas Escrituras para después mostrar cómo es que Él puede tomar de aquello que en un momento trajo ruina y trajo condenación para traer salvación y glorificación a su propio nombre. Decía un autor antiguo que esto es lo que vino a hacer Cristo, hermanos. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a recapitular la trágica historia de la humanidad en su propia persona. Pero en contraste con la tragedia que desde los días de Adán ha venido a llegar a este mundo, con la recapitulación que hace nuestro Señor Jesucristo, Él trajo redención. Pablo se refiere a Jesús como el segundo Adán. Y es que Jesús, en contraste con Adán, cuando Él se encarnó, cuando Él vino a habitar entre nosotros, cuando Él vino a morar entre nosotros, Él no falló, Él se mantuvo, Él consiguió victoria, Él no cedió a la tentación a diferencia de Adán. Él perseveró hasta el fin. Él se entregó a sí mismo en aquella cruz. Y aquel que era un instrumento de maldición para el hombre por causa de haber quebrantado la ley, se convirtió en un instrumento de bendición para el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese madero, nuestro amado Salvador trae salvación, perdón y redención para todo hombre pecador que acude a Él en completa sumisión, confiando en su suficiente obra y estando dispuestos a abandonar su práctica de pecado. Es interesante ver cómo entonces la palabra de Dios nos va a mostrar a lo largo de sus páginas una y otra vez la forma en la que Dios es capaz de tomar las ruinas que por causa de su pecado el hombre trae a sí mismo, y por medio de eso, que es un instrumento de maldición, dar bendición y hacerlo en abundancia, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo entonces es digno de ser alabado, es digno de ser adorado. Y es que en última instancia, aunque pudiéramos pensar que el capítulo 11 del primer libro de Samuel representa una victoria para Saúl, lo cierto es que la realidad nos revela la victoria de Dios, la anticipación de la gran victoria de Dios. Dijimos la ocasión pasada que iríamos viendo y conociendo cada vez más a Saúl, y desde mi particular y personal punto de vista, este hombre era un falso converso.
Y si tuviéramos solamente el capítulo 11 y leyéramos solamente el capítulo 11 respecto a la vida de Saúl, podríamos llegar a pensar que en realidad este era un hombre piadoso. Pero podremos ir poco a poco viendo cada vez más el carácter de este hombre. Pero el énfasis de Samuel 11, del primer libro de Samuel, capítulo 11, no es Saúl, sino el hecho de que la salvación es de Jehová. No fue Saúl, sino Jehová quien trajo salvación en medio del pueblo de Israel. Y no sería Saúl, sino Jehová, Dios en la carne, quien traería la salvación final en medio de la historia de la humanidad, hermanos. Cristo Jesús es quien verdaderamente traería esa redención que tanto anhelamos y que tanto esperamos los hombres durante muchos siglos y que hoy es una realidad. Porque cuando volvemos nuestra mirada hacia atrás y contemplamos esa cruz y ese Calvario, realmente, amados hermanos, podemos decir con toda certeza, Jehová, de Jehová es la salvación, porque en Cristo Él ha obtenido para todo pecador. Por eso es que estamos congregados el día de hoy, hermanos. Por eso es que hoy nos reunimos para adorarle, para alabarle, para glorificarle, porque esa salvación es una realidad a través de la persona y obra de Jesús.